Cuanto más desenvuelto seas a hablar en público, serás mejor vendedor si vendes. En venta directa serás mucho mejor porque sabrás argumentar frente a las objeciones que te pone tu cliente. Sabrás argumentarle, sabrás improvisar argumentos. Serás mucho mejor comunicador de los productos que tú ofreces. Hablar en público es una forma de comunicación. Y el comunicarte mejor con la gente te ayuda en tu negocio, en tu vida y en todos los aspectos. Bienvenido, Luis Miguel Clement. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Claro que sí, tiene un gran recorrido, Luis. Veo que la mitad de su vida pasó actuando y dirigiendo. En el 2004 dejó las artes escénicas y después de un gran parón comenzó a hacer trabajos de diseño web, desarrollo web también, y eventualmente comenzó a dar mentorías para ponentes. Vamos a hablar un poquito de esto. La razón por la que siento yo que esto es bien importante, Luis, es porque una de las fobias o miedos que el mundo tiene es al hablar en público. De hecho, que 3 de 4 personas tienen esta fobia. Y encima de ello viene el rechazo, viene el hecho del amplificador de las redes sociales, los comentarios negativos, la retroalimentación. Pero mi pregunta para usted, Luis, es ¿por qué alguien necesitaría aprender a hablar en público? Bueno, es interesante. Eso que comentas sobre el miedo a hablar en público, se hizo un estudio hace unos años donde se hicieron una serie de encuestas a un amplio porcentaje de la población mundial, preguntando para descubrir un poco cuáles son las fobias y los miedos mayores de la humanidad. Resulta que el miedo a volar, es decir, meternos en una lata a 10.000 metros de altura, ese miedo lo tienen menos de la mitad de la población mundial. Sin embargo, el 80% de la población mundial tiene miedo a hablar en público. Cosa absolutamente absurda, porque resulta que hablamos en público constantemente. Es decir, vamos al supermercado o a la tienda a comprar comestibles y estamos hablando en público porque nos oye la señora de al lado, en la fila hay 4 personas que nos están oyendo cómo hablamos con la cajera, nos encontramos con gente por la calle, hablamos en público, en un bar, hablamos en público constantemente. En definitiva, hablar en público es un acto de comunicación. Y el ser humano, lo quiera o no lo quiera, le guste más o le guste menos, es un ser de comunicación. Es decir, es inevitable no comunicarnos. Por lo tanto, yo creo que hablar en público, hay varios motivos por los cuales es importante aprender a hablar en público y desarrollar diversas técnicas y aproximarnos a una mejor comunicación en el hablar en público porque, primero, podemos tener un mayor desarrollo profesional, un mayor desarrollo personal, el hecho de perder esos miedos a hablar en público. Mejoramos las habilidades comunicativas al hablar en público, que nos sirven para todo en la vida, desde para pedirle un aumento de sueldo a nuestro jefe hasta para presentar una reunión de trabajo, coordinar un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Nos sirve para hacer networking, es decir, para relaciones profesionales con otra gente. Nos sirve para tener una mayor influencia en el sentir y en el pensar de otras personas. Nos sirve para persuadir a determinadas personas. Y, en definitiva, nos sirve para contribuir a nuestra sociedad. Es decir, si nosotros establecemos unas buenas maneras comunicativas para hablar en público, estamos enseñando a la gente que nos rodea y con la cual nos comunicamos, por lo tanto estamos beneficiando a la sociedad en general.
Esa sería un poco la conclusión. Y como este podcast está dirigido a las personas que quieren hacer crecer su negocio o su marca personal, ¿cómo diría usted que el aprender a hablar en público puede impactar la marca personal? Es fundamental. El poder hablar en público con desenvolvimiento y sabiendo lo que uno está diciendo, controlando los contenidos, nos va a dar un mayor reconocimiento, una mayor visibilidad frente a la competencia. Nos va a generar una mayor autoridad, ahora que está tan de moda esto de la autoridad en Internet, autoridad en mi rubro de trabajo, una mayor autoridad, una mayor credibilidad. Si nosotros sabemos explicar mejor nuestra posición frente a determinadas cosas, tendremos mayor credibilidad. Y la mayor credibilidad nos dará una mayor autoridad. Nos sirve, ya decíamos antes, para el networking, para las relaciones humanas. Simplemente para las relaciones humanas, ya no tan solo profesionales o de marca personal, sino para nuestras propias relaciones humanas. Nos harán establecer una diferenciación con nuestros competidores. Si sabemos explicarnos mejor en público y nuestro competidor de aquí al lado no sabe, no tiene esas habilidades desarrolladas, nos hará diferenciarnos, nos hará establecer una consistencia mayor en el mensaje que queremos comunicar. Generaremos contenido, por lo tanto, de valor y seremos, en definitiva, una inspiración y motivación para otras personas también, cosa que nos da más autoridad todavía. En efecto, me gustó la frase que usted usó de controlar los contenidos. ¿Qué tanto esfuerzo debería de poner alguien para poder controlar los contenidos? Por ejemplo, ¿será importante la preparación? Evidentemente, para cualquier tipo de... yo siempre aconsejo que cualquier tipo de reunión, presentación de un proyecto, charla, conferencia, ponencia, cualquier acto en donde queramos comunicar, lo mejor, además de prepararlo muy bien, establecer un esquema, decidir a qué público nos estamos dirigiendo nosotros, cambiará mucho. Es decir, eso lo hacemos inconscientemente en la vida. Nosotros, depende a quién nos dirijamos, establecemos unas tipologías de comunicación diferentes. No es lo mismo dirigirnos a nuestros familiares, a nuestra madre, que a un compañero de trabajo, que al jefe cuando hay un problema. Es decir, establecemos diferentes grados y modos comunicacionales, depende del receptor último. Por lo tanto, siempre será bueno saber a quién nos dirigimos, cuál es el público al cual me estoy dirigiendo. Por otro lado, también es importante el hecho de que nosotros, a la hora de comunicar, tengamos claras cuáles son nuestras ideas, qué es lo que queremos comunicar, de qué manera lo vamos a comunicar. Y después de todo eso, ensayar. Es tan sencillo como eso, ensayar. Si podemos ensayar delante de otra persona, esa charla que vamos a dar, esa ponencia, esa conferencia, mejor. Si no tenemos otra persona, hoy en día todos tenemos una cámara, una webcam, y nos grabamos. Si puede ser de cuerpo entero en vez de sentado, mejor, porque la charla luego la daremos seguramente en un escenario, en un aula y de pie. Entonces, hay toda una serie de gestualidad, de lenguaje no verbal que tenemos que estudiar. ¿Cuáles son nuestros tics de lenguaje verbal? ¿Cuáles son nuestros tics de lenguaje no verbal? ¿Cuáles son nuestros... yo tengo uno que seguramente en el vídeo se notará, que es el cuando me quiero dar un segundo de tiempo para pensar lo que voy a decir. Correcto. Todos tenemos tics y muletillas de ese estilo. Entonces, el ensayar frente a una cámara nos detectará cuáles son nuestros tics, cuáles son nuestras deficiencias y podremos mejorarlas. Correcto. Por lo tanto, yo siempre digo ensayar, ensayar y ensayar. Es fundamental. Ya vamos a tocar un poco más el tema de
los secretos o las cosas que tenemos que hacer antes, pero ahorita estamos empezando con la parte humana, esa parte que nos retrae. Ujú. Quiero quiero saber qué es lo que usted piensa acerca del síndrome del impostor, si nos puede dar una definición. Sí, todos lo tenemos. El síndrome del impostor lo tiene todo el mundo. El síndrome del impostor es cuando uno piensa que no está cualificado para determinada tarea. Se infravalora de alguna manera. Todos lo sufrimos. En un momento ¿Y esto cómo puede afectar a alguien que quiera poner su negocio, su agencia, su empresa? afecta en todos los órdenes de la vida, por supuesto en los negocios también. Es decir, yo quiero montar un negocio X, de X productos, que yo controlo, domino y conozco perfectamente ese mercado. Si dejo aflorar ese síndrome del impostor, me voy a decir a mí mismo, sí, pero igual no estoy del todo preparado, me tendría que preparar mejor. Con lo cual, lo dilato en el tiempo, el abrir ese negocio nuevo. Porque tengo ese síndrome de, ay, igual no sé todavía mucho de esto, tendría que aprender un poco más. Y eso nos lleva a la inoperancia absoluta y a la inacción total. Entonces es importante luchar contra ese miedo, porque nos paraliza. Por un lado tenemos la parálisis por análisis, que llamo yo. Es decir, analizamos tanto las cosas que no arrancamos en hacer, en vez de pensar, hacer las cosas. A mí me pasa. Es decir, este nuevo proyecto que tengo, que luego hablaremos, llevo más de un año atrás de él. He cambiado el diseño de las páginas 40 veces, he cambiado las tipografías, he cambiado los colores y no me gustaba nunca. Cuando pensaba que ya lo tenía, hasta que un día una amiga me dijo, una compañera de la comunidad de WordPress, me dijo, oye, tal como lo tengas, y si no se te ocurre nada, utiliza una plantilla y lánzalo ya. Y me sirvió de excusa precisamente lo que hablábamos fuera de micrófono, el haber participado en esta charla con el billete a Chattanooga de Pablo Moratinos y Ana Cirujano, que me impuse, dije, el día que me hagan esta entrevista tengo que tener la página sea como sea. Y ahí arrancó la página y ahora voy modificándola, actualizándola y dotándola de contenido. Pero nos paraliza. Es correcto. Yo me muevo dentro de del área del negocio del blog, de las páginas web. Y he encontrado que muchas personas no empiezan a publicar porque piensan que otras personas lo van a juzgar. Y lo más risible es que a veces la página no tiene ni siquiera tráfico para que alguien pueda siquiera darse la opción de juzgar. Así que sí, definitivamente la página web es algo que se puede cambiar. Un año lo puede tener de otra manera. Y si usted hace el pivot y cambia de nuevo, pues está libre para volver a cambiarla de nuevo. Al final es suya, nadie le puede decir nada. Exacto. Ahora, pensemos en que alguien se decide al final, ok, voy a hablar. Tal vez comienza su canal o tal vez lo invitan a una ponencia. ¿Qué trucos debería un ponente practicar mientras está dando su discurso, para que pueda mantener atento a su público, para que participen? Vamos a ver, varias cuestiones que yo siempre resalto. Una es no ser monótono, es decir, la variación en la oralidad, la variación en el discurso. Por momentos yo puedo hablar más rápido y por momentos puedo hablar porque quiero subrayar mucho y muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, crear ritmos diferentes. Eso atrae mucho la atención de la gente y e impide que se aburra la gente. Las diferentes tonalidades, los diferentes ritmos, las diferentes altitudes, volúmenes de la voz, más alto, más bajo, como contando un secreto a la gente. Entonces ahí recoges la atención de la gente porque has bajado, de pronto le haces un cambio a la gente y la gente reacciona. Esa variedad es fundamental en la oralidad, en cuanto a lo que es la oralidad. Luego tenemos... la oralidad es prácticamente el 50%.
El otro 50% es el lenguaje corporal. Es decir, cómo me muevo, no es lo mismo estar abierto a la gente que estar cruzado de brazos. Eso ya me estás indicando que algo falla por ahí, porque te estás cerrando en ti mismo. Este es un gesto que cierras adentro tuyo y no te abres a la gente, a los espectadores que te están viendo. Otra cosa importante es la interacción con la audiencia. Es decir, interpelar en momentos determinados, aunque sean falsas preguntas retóricas. ¿Cuántos de aquí utilizan el blog como elemento para difundir su producto? Levanten la mano, por favor. Haces participar a la gente de alguna manera. Aunque eso da igual que te respondan o no, depende cómo te plantees tú también tu ponencia, tu conferencia. Te puede servir, pero también te sirve para despertar a la gente, para hacerla partícipe de alguna manera, acercarla a ti en ese momento. Otra cosa fundamental, pero fundamental, que yo siempre remarco, es una cosa que se ha puesto, sobre todo en el marketing, hoy en día, de moda, es el copywriting. Es decir, contar historias. Una charla, por más técnica que sea y por más farragosa desde el punto de vista técnico, puede atrás contar una historia, con lo cual le va a llegar mucho mejor tanto a la gente que sepa de codificación como a la gente neófita. Hay que saber, en las WordCamp, por ejemplo, yo que participo muy frecuentemente en la comunidad WordPress, en las WordCamp hay público de todo tipo. Hay público que es la primera vez que se ha hecho un blog él porque ha descubierto que hay una cosa que se llama WordPress y se ha hecho su propio blog y no piensa dedicarse en su vida profesionalmente a eso porque su trabajo es otro. Pero ha hecho su blog y de pronto va a una WordCamp. A ver qué me cuentan aquí. Hasta el desarrollador más top del mundo que sabe programar con los ojos cerrados, en PHP, en JavaScript, en lo que sea. Entonces, el público es tan diverso que hay que llegarle a todos y cada uno de las gentes. Entonces, cuando uno prepara una charla, tiene que ser muy consciente de a quién se dirige. Luego está el material visual, que no necesariamente... Mucha gente cuando hablo de material visual dicen, las diapositivas. No solamente. Yo he visto charlas, conferencias, en donde no se usaban diapositivas, pero había materiales visuales. Recordaré siempre una que estaba hecha, no sé si los oyentes conocerán los Playmobil, quizás son muy de España, son unos muñequitos pequeñitos para los niños. Que comenten abajo en la descripción, sí, en los comentarios, a ver si lo conocen. Su charla fue con esos muñequitos, como si fueran títeres pequeñitos. Pidió una mesa bajita y estaba en el escenario con esos muñequitos, dio toda la charla. Es decir, eso es maravilloso, porque saca de alguna manera la creatividad. Es fundamental la creatividad a la hora de... por lo tanto, la participación activa del espectador, la adaptabilidad y flexibilidad, es decir, es la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿verdad? Dicen que esa es la ley de Murphy. Entonces, puede pasar cualquier cosa en una conferencia. Se puede estropear la luz y quedarte medio oscura. Se puede estropear las diapositivas que tienes en la pantalla detrás tuyo. Pueden pasar muchísimas cosas. Hay que estar dispuesto a ser tan flexible y adaptable como para solucionar esas cosas y que no te hundan tu ponencia. Y luego, por último, diríamos el humor y las anécdotas. Forma parte del copywriting eso también, ¿no? Depende, evidentemente. Estamos hablando en líneas muy generales. Depende de la charla que des, a qué público vaya dirigido, etcétera, etcétera. Pero siempre el humor se agradece, las anécdotas, el copywriting siempre se agradece. Buenísimo. Siempre hay que introducir también el toque personal, ¿verdad? Las anécdotas, exacto, chistes, dependiendo de la personalidad, porque no todos tenemos chistes que contar o podemos hacer reír a las personas. Sí, no. Ahora hablemos un poco acerca de los estilos.
de hablar en público. Por ejemplo, se me vienen a la mente los monólogos o pueden ser por preguntas y respuestas, pero ¿qué estilos hay para poder hablar en público? Pues hay... La respuesta difícil es tantos estilos como personas dan charlas. Pero sí, hay una serie de prototipos de discurso. El monólogo es uno de ellos, preguntas y respuestas, como bien apuntabas. El debate, puedo establecer un debate con el público, la presentación con diapositivas o con elementos visuales, la charla inspiracional, que llamo yo, que está más relacionada con el storytelling, contando una historia, trato de inspirar algo, una conclusión, una moraleja, un mensaje al final para el público. Puede ser un tipo workshop, tipo taller, es decir, hay tantas maneras tan diferentes de dar una charla como se te puedan ocurrir en el momento de preparar la charla. Yo normalmente hago mentorías a los ponentes que lo solicitan para WordCamps de WordPress, tanto de España como de varios países de Latinoamérica. Y siempre empezamos las mentorías así, diciéndole, a ver, sorpréndeme, ¿qué es lo que tú quieres contar? Esto, vale. Ahora sorpréndeme y cuéntamelo de una manera absolutamente loca. Déjate ir. A ver qué se te ocurre. Y salen cosas muy interesantes de ahí. Sería interesante estar en una de esas workshops. Ahora, hablemos de ese proyecto que usted tiene, charlista.pro. Esto lo escuché en el podcast que usted mencionó hace un rato. Vamos a dejar el enlace para ese episodio específico, que fue donde lo anunció. Pero quisiera saber cuál es su misión y su visión con respecto a ese proyecto, charlista.pro. Sí, a ver, la misión sería que todas las personas... Lo he centrado mucho en aspectos tecnológicos, es decir, mi experiencia profesional ha sido el teatro por un lado y Internet y la tecnología por otro. Entonces, todas las personas que tengan algún tipo de orientación por la tecnología y tengan que hablar en público, esa sería la misión. Proveer de recursos, de formación, de trucos, de tips a la gente de las tecnologías que quiere hablar en público. Y esa sería la misión fundamental. Y la visión sería... a través de la formación y el desarrollo de estas disciplinas comunicacionales, que no dejan de ser diversas disciplinas, es decir, no es ninguna magia, ni la persona tiene que tener unos dotes especiales de nacimiento para hablar en público, es decir, cualquiera puede hablar en público. Una de las próximas WordCamp que participaré, quiero presentar una charla, una especie de charla taller, eso, sacar 3 o 4 personas del público y demostrarles que los que más vergüenza tengan y demostrarles que ellos también pueden hablar en público. Si yo estuviera ahí, creo que a usted me escogería a mí principalmente. Tengo una gran vergüenza. De hecho, que yo tengo una fobia que tiene que ver con el hecho de estar enfrente de público. Y se deriva o llega a un sentimiento de vergüenza. Así que creo que me caería muy bien. Veo que su curso está en proceso. ¿Dentro de cuánto tiempo estará disponible? Sí, la idea es dotar este sitio web, dotarlo de materiales gratuitos y abiertos a todo el mundo, todos bajo licencia Creative Commons, para que cualquiera pueda bajarlos y distribuirlos y hacer lo que quiera con ellos, menos algunos de los cursos que serán en vídeo. Voy a sacar, y esos serán de pago, muy económicos, pero serán de pago porque de algo tengo que vivir. Yo ya estoy jubilado, es decir, cobro una pensión de jubilación
porque aunque no lo parezca, tengo una edad ya muy avanzada. Pero claro, las pensiones son... he cotizado como autónomo casi toda mi vida, con lo cual la pensión que me toca es ridícula. Y entonces mi idea es que este proyecto me facilite el poder asistir a todas las WordCamp de España para apoyar y hacer voluntariado en estas WordCamp. Así que... Excelente, y lo vamos a apoyar. Para eso está este espacio, para que la gente de aquí de Centroamérica también lo conozca y podamos acudir. Como ya ve, yo puedo ocupar sus servicios. Antes de seguir hablando acerca del hablar en público, yo tengo una curiosidad. Veo que usted nació en Argentina sí, y terminó en España. sí. Tal vez nos puede dar una historia corta acerca de eso. Lo corto es, nací en Argentina, viví casi toda mi vida en Barcelona y desde hace 7 años en Denia, provincia de Alicante. Esa sería la historia corta. ¿Y qué lo movió? Mis padres, emigrantes españoles, fueron a Argentina después de la Guerra Civil en el 40 y pico. Viajaron a Argentina, como tantos españoles en aquella época, en la posguerra, a hacer las Américas, es decir, a poder sobrevivir. Y viajaron tan jóvenes que, es decir, no, se conocieron allí. Mi madre y mi padre se conocieron en Buenos Aires y yo nací allí. Lo que pasa es que me vine de muy jovencito a España y he vivido casi toda mi vida, ya digo, en Barcelona. Soy más barcelonés o catalán, que es la región de Barcelona, que argentino casi, porque he vivido muchos más años allí. Sí, lo lleva en la sangre. Ahora sí, regresemos a las preguntas que teníamos para usted. En este mundo digital, ¿cómo ve el futuro de esta arte de hablar en público? ¿Y qué papel pueden jugar las tecnologías como Facebook, YouTube, podcasts para poder darse a conocer con la habilidad de hablar en público? Bueno, empezando porque nos tocaron 2 años de pandemia donde no podíamos salir a la calle y nos comunicábamos a través de esto, de la webcam y a través de las computadoras. Eso hizo que fuera habitual el comunicarnos de esta manera. Por lo tanto, yo creo que el futuro de la comunicación pasa, evidentemente sigue siendo fundamental la presencia humana, la piel de la gente, el darle la mano a alguien, un abrazo a un amigo o a una amiga, es fundamental, eso forma parte del ser humano, pero cada vez creo yo que habrá más eventos híbridos, es decir, eventos donde habrá gente que asista presencialmente y gente que asiste, que por el motivo que sea, y gracias a eso nos hemos conocido tanta gente. Y a mí me maravilló porque durante toda la pandemia, aquí en donde yo vivo en Denia, yo organizo una de las que son los eventos locales de WordPress, que se llaman Meetups. La Meetup de Denia, WordPress Denia, la organizo yo desde hace 4 años y continuamos con las Meetups online. Gracias a eso y a otros tantos eventos en todo el mundo, he conocido a gente que ha pasado por aquí por tu micrófono, como Alex Ábalos, Alex Rueda y Lua. Es decir, tanta gente nos hemos conocido. Luego, con algunos nos hemos desvirtualizado en otros sitios y nos hemos conocido personalmente, pero gracias a eso hemos conocido mucha gente. Con lo cual, esto de los eventos híbridos es uno de los futuros más que probables en el mundo digital. Otro de los papeles fundamentales que tenemos hoy en día con las cuestiones digitales, que de alguna manera también, aunque no parezca estar relacionado, es la inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera, la inteligencia artificial ha venido o para destruirnos, como es el Skynet de las películas de Terminator, o a beneficiar a toda la humanidad. No se sabe todavía, el tiempo lo dirá. Pero yo creo que ha venido, en principio, si no se hace mal uso de ella, a beneficiar a la humanidad.
evidentemente. ¿Usa usted inteligencia artificial, Luis? Sí, 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 sí. Sí. Okay. Como inspiración, no para escribir, evidentemente, pero para hacer esquemas, te hace un resumen que tú tardarías 4 horas en hacer un resumen de 40 páginas en PDF y él te lo hace en 2 segundos y bastante acertadamente. Es decir, que ayuda. Si se sabe utilizar, ayuda muchísimo. Tenemos la realidad. Reduce el tiempo de ejecución. Sí, la realidad virtual también, que todavía está por desarrollarse y mucho, lo que es la realidad virtual. Todo esto requerirá también de estas habilidades de comunicación, evidentemente. Las redes sociales, el streaming, todo esto requiere. Las redes sociales cada vez se están acercando más, si nos damos cuenta, se están acercando más a una relación híbrida en el sentido de que ya no es solo texto, sino que hay imágenes y que poco a poco se va incorporando. Ya vio el new release que tiene ChatGPT. Exactamente. Todo esto. Ayer estaba viendo a alguien que estaba haciendo un test y como ya lo tienen en el phone, en el teléfono, tenía su aplicación descargada en el teléfono y activó el modo voz, no como videoconferencia, y comenzó así a darle vuelta mientras platicaba y le preguntaba, dime dónde estoy. Y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y lo saluda por nombre. Bien pero súper humano se sentía eso. Sí, eso fue. Veo que estás en un estudio, le dice. Veo que tienes luces, tienes cámaras, tienes solo con poner la videollamada con ChatGPT. Esa fue increíble. La presentación del nuevo modelo de inteligencia artificial GPT 4O. 4O, correcto. Sí, lo estuve viendo también por internet. Y en su práctica, en su experiencia, ¿cuál prefiere? Porque he escuchado que usa ChatGPT y usa Claude. Sí. ¿Cuál de los dos le gusta? Voy probando. Es decir, indiferentemente, ahora ya ha llegado a Europa, hasta ahora no estaba en Europa. Claude, sí, no estaba en Europa. No, Claude es el de Anthropic. Es que utilizo varios, Perplexity también, utilizo varios. Poe, que es un compendio de... Al entrar en Poe o en Perplexity puedes utilizar diferentes modelos de lenguaje. Utilizo varios. Estuve suscrito un año a esta plataforma, ahora no recordaré cómo se llamaba, pero bueno, estar en todos es imposible pagando. Entonces me doy de alta en un par de meses, luego en otro y voy probando una cosa y otra. Sí, definitivamente. En mi caso, yo soy un gran fan de ChatGPT, más ahora con esto que viene. Porque si usted paga mensualmente, tiene casi que todo. Usted puede leer PDFs, extractar la información de PDFs, crear imágenes. Eso es lo que yo uso para el SEO, en la creación de contenido para páginas web. Y la última pregunta que quizás tengo para usted, que se me ocurre, dado que ha trabajado con diferentes emprendedores, primero me gustaría preguntarle cuál es la edad media de estos emprendedores con los que ha trabajado y si ha trabajado con personas mayores, adultas. Sí. La edad media sería entre 18 y 20, fue el más joven que tuve, hasta en Torrelodones estaba José Luis, y sí, que José Luis debe tener, y Bernabéu deben andar alrededor de los 60 años. O sea que el arco es... Todo esto te estoy hablando dentro de la comunidad WordPress. Sí. ¿Y a quién se le hace más fácil desarrollar la habilidad? ¿Joven o mayor? Con voluntad. ¿O es interés? Sí. Ok. Sí, si quieres realmente aprender, participar y te comprometes, cualquiera. Hay gente que le he dado mentorías y no se han comprometido demasiado, que me han cancelado varias veces reuniones, que
les he pedido que para la próxima reunión preparen tal cosa y no han venido sin prepararla. Entonces, claro, si ves... Como últimas recomendaciones para aquellas personas que sienten, porque esto es cuestión de percepción muchas veces, sienten que no tienen voz. Ya hablamos del síndrome del impostor, ¿verdad? ¿Cuáles son sus recomendaciones para estas personas que sienten que no tienen una presencia impactante? Bueno, es que para dar charlas frente al público tampoco hay que tener una presencia impactante, no es fundamental. Es decir, insisto en que cualquiera puede hablar en público y dar charlas súper interesantes. Yo he conocido en mis mentorías, sobre todo alrededor de WordPress, he conocido gente que era su primera WordCamp, que era su primera charla en público y además le daba mucho respeto porque era una WordCamp y una WordCamp es como un evento muy grande donde hay varios espacios durante el día donde se hacen charlas simultáneas y bueno, y hay mucha gente de mucho renombre dentro de lo que es la comunidad WordPress y han salido súper contentos porque hemos trabajado bien con ellos, han puesto toda la voluntad y han salido diciendo, bueno, yo esto es la primera, pero ya quiero hacer más charlas, quiero, sí. Y bueno, eso es fundamental. Una cosa, varias cosas que hay que tener en cuenta para... El tema de la voz es complicado. Yo siempre digo que cada uno tiene que encontrar su voz. Pero tampoco es tan así, porque depende también, todo depende, como decía la canción. Sí, depende de a quién te estés dirigiendo en ese momento. No vas a tener la misma voz, lo decíamos al principio. No tienes la misma voz en una relación con tu madre que con tu amigo, que con el jefe. Son voces diferentes, son maneras de comunicar diferentes, por lo tanto, voces diferentes. Con lo cual, eso de encontrar la voz, sí, hay gente que encuentra la voz, la explota toda su vida. Yo conozco a varios de la comunidad WordPress aquí en España que han dado cientos de conferencias y siempre más o menos sabes lo que te esperas de esa charla porque sabes los trucos que manejan y te das cuenta y siempre utilizan los mismos, pero yo soy más partidario de que sí, encontrar tu voz, pero poder esa voz tuya modularla de tal manera que se vea afectada por el público que tienes, por las reacciones in situ, en el momento de ese público. Y para preparar todo esto, el autoconocimiento es importante, conocerte a ti mismo y llegar de alguna manera a la conclusión de que no eres un impostor, de que si vas a hablar de un determinado tema es porque tú sabes de ese tema. Yo es lo primero que les digo a los que sí, pero yo no sé si sé suficiente. Claro que sabes suficiente. ¿Cuántos años te has dedicado tú en tu vida a este tema? Tantos. Entonces sabes mucho tú de este tema. No tienes por qué pensar que no sabes. Ahondemos un poquito más en la preparación en esta parte. ¿Cómo puede contribuir la preparación, Luis, a que alguien suene competente, capaz? Es importante entrenar. Es como cualquier deporte también. Hay que entrenar. Si no entrenas, no puedes rendir en un deporte. El hablar en público es igual. Hay que entrenar el hablar en público. Hay que aprovechar cualquier ocasión para hablar en público. Hay que aprovechar para ensayar. Hay que aprovechar para animarse y decir, a ver, igual no me animo con un evento grande de 200 o 300 personas, pero me animo con la mitad de WordPress de aquí de mi localidad, que van normalmente 10, 12 personas. Da esa primera charla, prepáratela bien, ensáyala, hazla con ganas, con energía, que seguro que gusta. Eso por un lado. Luego, intentar estudiar y aprender técnicas vocales de respiración. Es decir, mucha gente al ponerse nerviosa se le agota el aire porque quiere hablar hasta que se le agote el aire en medio de una palabra y tiene que volver a respirar. Y eso queda rarísimo. Controla tu respiración, conoce tu respiración. Respira con las oraciones que estás diciendo para no agitarte, para no cansarte. El lenguaje corporal, cuida el lenguaje corporal. Ya digo, te grabas, te miras. ¿Qué tics tengo? ¿Me rasco la cabeza todo el rato? Bueno, no te la rasques.
átate la mano atrás. Hay varios ejercicios que buscando por internet los... O que se mate los piojos. Sí, hay gente... Yo muevo muchísimo las manos. Sé que parezco más italiano que argentino o español, porque muevo muchísimo las manos. Pero bueno, el lenguaje corporal. Estudia y controla la estructura de tu mensaje. Trabájala bien la estructura. Trabaja el storytelling. Cuenta una historia, intenta contar una historia. Aunque la historia sea simplemente... Muchas veces digo, no, es que yo voy a explicar una cosa técnica y tal. Ah, vale. Y entonces, ¿qué? Pero ¿para quién esa resolución que has encontrado tú, una solución a un problema técnico, lo has hecho para algún cliente? Dice, sí. Digo, claro, ya tienes la historia. Una vez un cliente me pidió que le hiciera tal cosa y yo no sabía cómo solucionárselo. Entonces, bla, 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 das toda la charla y así le solucioné el problema al cliente. Terminas. Ya tienes una historia con eso. Es decir, no hay que inventarse ni la Caperucita Roja ni ningún cuento extraordinario. Entonces, desarrollar una narrativa lo más propia posible en la medida de tus capacidades. Hacerle caso al feedback, pedir feedback a la gente, escuchar a la gente, tanto las críticas como las alabanzas. Escuchar a la gente y aprender del feedback de la gente. Y luego también no es necesario que des charlas, igual quieres dar clases. Entonces no es lo mismo una clase sabiendo cómo colocarte delante de una cámara, cómo hablarle al público, cuál es el discurso perfecto para llegar a la audiencia. Es más difícil, ¿eh? Es más difícil que presencialmente. Yo me he dedicado más de 20 años a hacer teatro, con lo cual subir un escenario no es problema para mí. Es más problema esto, la cámara delante, porque digo, ¿a quién le estoy hablando? Me tengo que imaginar que le estoy hablando a alguien, que estoy dando una clase. Sí. Entonces, es un arte. Aprender a ver la cámara es un arte, ¿cierto? Con esto del habla, de aprender a hablar en público, ¿se puede ganar dinero? ¿Se puede crear más negocio? Luis, ¿qué opina usted? Evidentemente, sí. Está clarísimo. Cuanto más desenvuelto seas a hablar en público, serás mejor vendedor si vendes. En venta directa serás mucho mejor porque sabrás argumentar frente a las objeciones que te pone tu cliente. Sabrás argumentarle, sabrás improvisar argumentos. Serás mucho mejor comunicador de los productos que tú ofreces. Podrás reclutar mucha más gente y de mejor manera tratar mejor a tus empleados si es que los tienes, a tus clientes, a tus socios. Es decir, te abre un abanico muy, muy grande de posibilidades el poder, el saber, porque en definitiva, hablar en público es una forma de comunicación y el comunicarte mejor con la gente te ayuda en tu negocio, en tu vida y en todos los aspectos. Perfecto, me ha súper encantado todo esto que nos ha compartido Luis y vamos a dejar la información de usted para que lo contacten, su información de contacto, su página web, para que puedan hacer uso de sus servicios. Perfecto. Le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado y nos veremos en el próximo episodio, Luis. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.